El Señor les bendiga y hay tremendo gozo en nuestro corazón esta mañana por este cántico que hemos tenido, por cómo ha sonado espiritualmente para el beneficio de nuestra alma y también la meditación que nuestro hermano Yuniel nos ha traído y que podamos nosotros en esta mañana. Yo quiero ya cerrar el tema, o sea, el estudio sobre el anticristo. Lógicamente no es un tema que lo podemos agotar, porque es un tema siempre activo y no olvidemos que la iglesia siempre estaría acompañada por aquella falsa iglesia que el Señor lo define allí en el capítulo 6 de Juan, acerca del trigo, acerca de la cizaña, y solamente desaparecerá el anticristo, el espíritu del anticristo, los anticristos y todas sus diferentes manifestaciones el día que Cristo venga y levante a la iglesia y queme aquella paja, aquella hojarasca, aquella hierba que había estado tratando de ahogar, tratando de asfixiar al trigo, ¿verdad? Así que en esta mañana nosotros estamos persuadidos de que somos trigo y no cizaña. Podemos decir amén, ¿verdad? Así que, hermanos, para ya estar en el camino a la conclusión, no sé si podamos terminarlo hoy por cuestión de tiempo, pero sí queremos poner por título para la conclusión de este tema, el anticristo y su equipo, el anticristo y su team, el anticristo y de lo que él se vale para lograr sus siniestros planes. Entonces, este es el versículo que nosotros estuvimos estudiando y que lo hemos tenido como base, como fundamento para nuestro análisis, ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Vamos a enfatizar en la trascendencia que tiene este versículo para la iglesia primitiva. Recuerden, hermanos, que la importancia grande que tiene este estudio es que el anticristo, cuando se habla de él, no está hablando solo del futuro. Nosotros muchas veces escuchamos por ahí a mucha gente hablar de que el anticristo y los anticristos van a venir y se va. No, ya era una cuestión de inminente peligro que el Señor y los discípulos, los apóstoles, llaman la atención a aquellos primeros cristianos de este peligro que ya estaba surgiendo, y este es el peligro que estaba ya creándole un reto grande a la iglesia. Dice ahí versículo 18, capítulo 2 de Primera de Juan: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hay algo escondido dentro de ese texto que cuando lo miramos y nos detenemos, nos damos cuenta un poquito más de lo que estamos acabando de decir. Dice: y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Cuándo Juan está diciendo esto? Aproximadamente unos 30 años, quizás no más, del inicio del cristianismo. O sea que si en el espacio de 30 años ya él dice oísteis, que fue dicho, significa que desde el comienzo mismo del cristianismo ya se estaba hablando de que iba a haber una situación crítica, o sea, exacto, con respecto a que iba a surgir un personaje, pero que antes de surgir ese personaje iban a surgir muchos anticristos, iba a haber un espíritu que no era el espíritu de Dios, que iba a aglutinar históricamente a esos que se dicen cristianos y no lo son. Y entonces ya le está diciendo, ustedes oyeron al principio que Cristo lo dijo, ustedes oyeron al principio que nosotros lo dijimos, ya está sucediendo. Quiere decir que no había pasado la primera generación de cristianos y ya estaba el fenómeno andando. Ya estaban los falsos maestros, ya estaban los falsos pastores, ya estaban los falsos apóstoles. Es decir, que ya estaba conformándose juntamente con lo puro, juntamente con lo diáfano, estaba
la telaraña comenzando a tejer sus siniestros planes. Y esto, hermanos, no podemos perderlo de vista en este análisis que nosotros estamos haciendo. O sea, lo que ustedes oyeron, que el anticristo viene, dice, y así ahora han surgido muchos anticristos. Es decir, que ya en la era apostólica, ya en el primer vestigio del fundamento de la iglesia, ya estaba una iglesia paralela. Recuerden que cuando nosotros leemos todo el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que el Señor, de una manera extraordinaria, como Él solo lo sabe hacer, Él es el divino ser, es el divino Señor que va usando cada palabra, que cada palabra tiene en los labios de Jesús el énfasis y tiene el sentido, el significado y el beneficio máximo que se le puede dar a la palabra. Cuando tú estudias las palabras de Jesús, tienen cada una de ellas el significado, el énfasis máximo que se le puede dar a una palabra, que se le pueda dar a una idea. Por eso hablamos de ella 2000 años y podamos hablar 2000 más, y por eso vamos a estar en la eternidad hablando y disfrutando y regocijándonos en todas las palabras que Él dijo, porque lo definen a Él que es eterno. ¿Y cómo se agota Él? No hay manera de agotarlo. Así que eso es algo que produce en nosotros una convicción de fe inagotable. Amén. Entonces, hermanos, vamos a leer algunos pasajes que consideramos importantes. Ya leímos este primero y no olvidemos, dice, hijitos, en el capítulo 4, dice, en primera de Juan, dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, que las definiciones que Jesús hace acerca de su ofrecimiento al mundo, no podemos nosotros pasarla por alto. Cuando dice ahí que no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, es una corrección para que no haya una confusión en cuanto que algunos dicen que Jesucristo solo murió por los que fueron predestinados, que Jesucristo solo murió por los que Él sabía de antemano que se iban a ser salvos, y comienzan a tejer una doctrina que está comenzando a desviarse del sentido, de la esencia y del significado que la palabra tiene. Y nosotros queremos formar en nuestra mente y en nuestro corazón la mente de Cristo. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra visión. Por eso existe Peniel en su expresión más pequeña. Dice que Él es la propiciación, es el que facilita, es el que provee, es Él en el que Dios se agrada. Dice, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros. Porque cuando dice el mismo Juan en el capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué se entiende por todo el mundo? Todo el mundo es todo el mundo. Sin embargo, hay quien dice, no, que en los originales no aparece eso, que solamente es por lo que él muere. Está diciendo ahí que es por todo el mundo. Pero entonces ellos, como no son honestos ante la palabra, no son transparentes a la hora de interpretar ni siquiera lo que piensa otro, entonces a los que se refieren ellos ahí solamente es para los que ya Él conocía de antemano, que iban a creer en Él, y por eso Él murió, por los que iban a creer en Él, y no por los que no iban a creer en Él. Entonces Juan el Espíritu Santo es algo extraordinario. El Señor es algo maravilloso. Y Él está corrigiendo aquí este versículo. Dice que no solo es por los nuestros. Para si alguien dice que no, que aquel versículo no es claro, yo lo voy a corregir ahora. Voy a decir, para que no haya duda, dice no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Especifica con mucha claridad que es para Él murió. Él es la propiciación. Está al alcance regalo de todos aquellos. ¿Cuántos nosotros lo hemos querido hacer? ¿Alguno de ustedes se vio obligado? ¿Se vio precisado? ¿O todos los que estamos aquí estamos persuadidos? La persuasión viene por la evidencia. El que seamos convencidos es porque hubo algo que
trabajó en nuestra mente que nos llevó a esta conclusión de recibir la gracia de nuestro Dios. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, conocemos que es el último tiempo. Es decir, que al guardar la palabra y entender el significado que ésta tiene, podemos permanecer. Y ya sabemos que es el último tiempo. ¿Cuándo es el último tiempo? Después de la gran tribulación. El último tiempo es desde... Oye, ustedes están afilados. Entonces, el último tiempo, dice, ya es el último tiempo. Yo a veces que me quedo algunas veces así preocupado, me quedo en interrogante. La Biblia está presentando sentencias claras, definidas. Hijitos, ya es el último tiempo. Y los teólogos que tienen títulos de doctorado colgados, que bendición, no estamos hablando en contra de eso, pero se supone que ya tú has estudiado y has hecho por lo menos una lectura gramatical simple, te está diciendo simple, te dice, ya es el último tiempo. ¿Por qué nos estamos nosotros empecinando a decir que no es el último tiempo todavía, que el último tiempo es después que Cristo venga en su segunda venida? Oiga, hermano, ¿usted cuál es el énfasis? Entonces, ahí comienza. Yo no estoy queriendo ofender a una persona que crea diferente, porque el definir la verdad, si te ofende, es un problema que tú tienes que arreglarlo con Dios. Hay personas que prefieren no decir la verdad para no ofender y son más traidores que los que no defienden la verdad. Entonces, si la Biblia dice es el último tiempo, nosotros no tenemos ninguna autoridad por la palabra de Dios para decir que el último tiempo es después que Él venga a recoger la iglesia. Porque ese no es el último tiempo. El último tiempo termina cuando Él recoge la iglesia. No hay más chance para nada. Ya se acabó todo. Porque este es el último tiempo. Entonces, ustedes se están dando cuenta que el espíritu del anticristo es el que está detrás de la manipulación de las enseñanzas sanas de la Escritura. ¿Estamos entendiendo eso? Y no estamos diciendo esto pensando en nadie. Estamos diciendo en esto para definir lo que creemos según lo que enseña la Biblia. Y si alguien se molesta, que se moleste con la Biblia y que se lo reclame a Dios. Porque ahí es donde comienzan las divisiones, en contender y que tú eres un hereje, y comienzan a usarse los adjetivos para descalificar a la persona que no cree igual que nosotros. Y eso es diabólico. Teniendo la Biblia en la mano, usted no me puede descalificar a mí si usted no tiene toda la evidencia de la Escritura para corregirme lo que yo creo. Porque yo amo al Señor de tal manera que me quiero sujetar a Él y su palabra. ¿Entiende? Entonces, hermano, ustedes están captando la idea que el espíritu del anticristo comienza a operar, comienza a ejercer su diabólica influencia, tocando ciertas doctrinas básicas para que las personas comiencen a pensar de la manera que no está establecida en la Biblia, y ahí comienzan a sembrar, ¿qué cosa? La cizaña. Y comienzan a establecerse conceptos y prácticas dentro de la iglesia que nada tienen que ver con el evangelio trigo. Muy serio, muy importante esto que debemos nosotros observar. Por eso hoy, más que una interpretación, más que una exégesis, vamos a tratar de leer lo más que podamos de las Escrituras, que ellas son las que tienen autoridad sobre lo que yo puedo decir o lo que yo puedo escuchar de otra persona. Nosotros estamos aquí porque amamos a Dios, ¿sí o no? Nosotros estamos aquí porque queremos que la palabra de Dios sea quien rija nuestra vida. Algunas veces no somos lo suficiente fieles, algunas veces no somos, pero dice, hermano, no se preocupe que si pecamos, abogados tenemos, gloria al Señor. O sea que si en el camino nos equivocamos, podemos corregirnos, podemos mejorar. ¿Entiendes? No depende de mí que tú seas más fiel o no, no depende de ti que yo sea más fiel, depende de que yo me ajuste a la Biblia, a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, dice también allí en 1 Juan capítulo 4 que lo hemos leído. Yo les voy a mandar
por nuestro chat. Yo les voy a mandar todas las citas para que ustedes las tengan y después en la casa lo pueden estudiar mejor. O sea que no me dio el tiempo para enviárselos hoy, aunque me levanté temprano para hacerlo, pero no me alcanzó el tiempo. Primera de Juan capítulo 4 dice: amados, no creáis a todo espíritu. ¿Por qué dice no creáis a todo espíritu? Porque van a venir espíritus que no son de Dios. Estamos claros en eso. Si no, no lo dijera, hermano. Si no, no lo dijera. Tráguese todo lo que venga, que todo lo que venga que se trague le va a hacer bien. No, aguanta. No es así. Hay iglesias que estaba hablando yo con un hermano en la mañana temprano hoy, que estaba preocupado por un tema que él tiene que ir, me llamó para pedirme algunas ideas. Si nosotros tenemos en las iglesias evangélicas muy buenos programas de educación cristiana, pero la educación cristiana no es suficiente. ¿Qué cosa es educación cristiana? Aprendernos los libros de la Biblia. ¿Es malo? No es malo. Aprendernos un resumen de cada libro. ¿Es malo? No es malo. Enseñarle a los hermanos la conducta, la forma de vestirse, la forma de todo eso. Pero eso no hace cristiano a nadie. Lo que hace cristiano a una persona es sujetarse a la palabra en convicción de pecado, de arrepentimiento y ofrecerle nuestra vida, nuestra mente a Dios y decir: Señor, me muero porque te he ofendido. Sé quién eres y no resisto el estar, porque eres tan santo y soy tan basura que tiene que pasarnos a nosotros lo que le pasó a aquellos hombres cuando Pedro, el primer mensaje en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que aquella gente, ustedes crucificaron al autor de la vida de ustedes, y cuando ellos sintieron el peso del dolor de haber fallado, ¿qué fue lo que dijeron esa gente? ¿Qué dice que pasó ahí? Dice, y se compungieron, sintieron dolor, sintieron una vergüenza que no podían quitarse. ¿Y qué dijeron? Varones hermanos, ¿qué haremos? Ante Dios no podemos hacer nada, absolutamente nada más que arrepentirnos. Dice, arrepentíos. Gracias a Dios por esa puerta. Si no hay arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento. Y si no hay arrepentimiento y nuevo nacimiento, somos dentro de las congregaciones personas que tenemos mucha educación cristiana, sabemos cómo vive un cristiano, sabemos que hay que leer la Biblia, leemos la Biblia, hacemos la devoción, hacemos todo en apariencia, pero en realidad no hemos sentido vergüenza por nuestro pecado, por nuestra maldad, no lo hemos llevado al Señor, no hemos sentido que aquella sangre que se derramó en la cruz, que comenzó a caer a la tierra, nos comenzó a lavar. Bendito sea Dios. Y cuando yo estoy en la cruz y siento que esa sangre me va lavando, voy sintiendo, como decía yo a un hermano, piensa en la vara de Aarón. Necesitamos reverdecer. Yo le estaba hablando a una manager en el trabajo. Y dice, nosotros en Cristo entendemos lo que Pablo le dijo a los colosenses, que Él nos ha trasladado de la anormalidad, o sea, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es como le dijo el Señor al pueblo de Israel, a Moisés, traigan las 12 varas y pónganla ahí. Y dice que la vara que reverdeció fue la vara que Dios usó para que Aarón y su familia pudieran desarrollar el ministerio levítico y eran los que podían entrar a las cosas sagradas. Nosotros somos todos aquí, hemos reverdecido por la gracia de Dios, porque en el pecado estábamos secos. Pero cuando vinimos a Cristo, secos, podridos, llenos de toda barbaridad, y nos pusimos bajo su gracia, reverdece nuestra alma. Comenzamos a sentir el dolor y la pena por lo mal hecho. Comenzamos a enfocarnos en lo que permanece, no en lo que pasa. Oiga, y comienza nuestra vida a hacernos eso. Lo que éramos en otro tiempo se acabó. Pero ahora nos proyectamos ¿hacia dónde? Hacia adelante. Es decir, hermano, el evangelio es ese. Es la definición de lo que es. Es la definición de lo que no es. Él vino y Él estableció su palabra para mantenernos orientados. Si no estamos orientados, estamos en grave peligro. Por eso seguimos leyendo la Biblia. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus, como ya hemos hecho los estudios. Acuérdense que es un resumen para terminar. Dice, probar los espíritus si son de Dios. ¿Cómo yo pruebo si un espíritu es de Dios o no?
si yo no soy como un brujo? Yo soy un cristiano que tengo la experiencia de nuevo nacimiento porque me convertí al Señor y entregué a Él mi vida y me arrepentí de mis pecados. ¿Cómo yo puedo saberlo, demás? Por la palabra de Dios. ¿Es verdad o no? La palabra de Dios es la correctora. Si yo me paso 2 horas en el día viendo TikTok y viendo esa bobería, si yo no leo la Biblia en la semana, porque es el diablo mismo interesado en que tú y yo no leamos la Biblia. Déjenme decirle, hermano, que es una cuestión diabólica, porque él sabe que si no leemos la Biblia, fácil es desviarnos a que cuando aparezca en YouTube, aparezca en cualquiera hablando cualquier sandez, cualquier barbaridad, no importa el título que tenga, puede autotitularse apóstol, puede autotitularse profeta, puede autotitularse querubín que abajo del cielo para hablarnos. Dice Pablo, aunque un ángel bajara del cielo, que es mucho más, no le crean. El evangelio es este. No salgan de ahí, porque si salen de ahí se perdieron. Es tan evidente en el Nuevo Testamento el peligro que todos los apóstoles y Cristo siempre estuvieron llamando la atención a los cristianos. Pongan atención en lo que hemos hablado, en el fundamento de la fe. Que eso haría posible que el trigo siguiera produciendo, ¿qué cosa? Frutos dignos, y las evidencias de que Dios está ahí es la permanencia de aquellos que han sido fieles a esa palabra que había sido recibida por ellos. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Quiénes son los falsos profetas? Aquellos que predican en nombre de Cristo, dan la apariencia que son más cristianos que tú y que yo. Y son las personas que, por eso a quien yo le predico, yo siempre digo, si usted va a una iglesia, no se fije en la gente. Vaya a buscar a Dios, no mire a la congregación, porque siempre va a haber en la congregación gente que no debe estar. Siempre va a haber en la congregación gente que sí son fieles. Entonces vamos a buscar a Dios para ser fieles junto con los que son fieles. Y aquí nuestra meta es que todos seamos fieles. Amén. En nuestras debilidades, en nuestros errores, porque en nuestros errores y nuestras debilidades ya tenemos por la palabra de Dios la forma en la que podemos resolverlo. Si alguno hubiese cometido pecado, ¿qué? Abogado tenemos. Tenemos un abogado que es el mejor. ¿Se faja con quién? ¿Se faja? No. Absorbe el pecado, porque dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuánto decimos amén? Él absorbió, al absorber la muerte, que es la consecuencia del pecado, Él hace posible que al Él absorber la muerte, siendo santo, siendo limpio, siendo puro, el Padre dice, si tú lo hiciste, yo le otorgo mi perdón. Hermano, nos quedamos maravillados de esa obra tan preciosa que el Señor hace. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Escuchen esto, hermano. Parece tan complicado, pero no es complicado para entenderlo. Solo una lectura te aclara la mente. Dice, y en esto conocemos que es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Es decir, que Juan está repitiendo, cuidado que esto no es una cosa que lo está cogiendo de sorpresa, ya se les ha dicho que va a haber alguien que quiere distorsionar la verdad, hay alguien que quiere que tú no te guíes por el camino, por la persona correcta y comienzan a venir falsos, que son mentirosos, que están enseñando que parece que son de Dios. ¿Cómo yo sé que son de Dios o no? Lo sé cuando yo miro la Escritura, que es lo que Él está estableciendo. Muy importante eso, hermano, para nosotros no caer en semejante descrédito y en condenación. Dice, hijitos, es como una expresión paternal tan profunda, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros
que el que está con el mundo. Quiere decir que es desde el mundo que surgen esos pensamientos y es desde el mundo que surgen esas doctrinas falsas que están dentro de las congregaciones. Vamos a leer más adelante ahora para recordarlo. ¿Qué es lo que el Señor habló con respecto al trigo y la cizaña? En el mundo, en el mismo campo que es el mundo, están las dos cosas en pugna. Desde que se sembró la semilla, se sembró la otra maligna. Y eso no va a cambiar hasta que Cristo venga. Entonces, hermano, dice, vosotros sois de Dios y habéis vencido. ¿Cuánto hemos vencido? Porque mayor es el que está en... Qué bueno saber eso. Que el espíritu del anticristo, que Satanás, que el infierno. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos cuando le dijo, ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dijo Pedro? Algunos recuerdan lo que Pedro le dijo. Unos dijeron, tú eres Elías, otros dijeron, tú eres uno de los profetas antiguos. ¿Y qué le dijo Pedro? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Eso no fue tuyo, no te hagas el bárbaro, eso te lo reveló Dios. ¿A cuántos no lo ha revelado el Señor a través de su palabra? Nosotros creemos eso con toda seguridad, con toda convicción. ¿Entiendes? Esa es nuestra base, esa es nuestra convicción. No somos del mundo. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Bendito sea el Señor. Los que estamos aquí, que podamos oír. Los que nos puedan oír después. Porque estamos añorando y estamos pidiendo al Señor que su palabra limpia sea liberada y que podamos compartirla, que podamos hablar a la gente. No está todo perdido, no está todo mal, no hay esperanza para el mundo, esto está malo y la gente tiene un espíritu pesimista y un espíritu de derrota porque cualquier circunstancia que toque mi vida ya veo mal el mundo. No, hermano, pongamos nuestra vida en Cristo, nuestra mirada en el Señor, porque Él venció al mundo. Y Él venció para que tú y yo podamos vencer también. Estamos sobre la roca inconmovible de los siglos. Nosotros somos de Dios. ¿Cuántos somos de Dios? Fíjate que el versículo 6 vuelve a decir, nosotros somos de Dios. Qué cosa más tremenda. Yo puedo decir hoy que soy de Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Yo no voy a decir como dijo Guantanamero porque se le fue pero yo digo amén. Dice, el que conoce a Dios nos oye. El que no conoce a Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. La palabra de Dios es la que nos enseña, la que nos muestra. Así que, hermano, con mucho cuidado. Muchas veces tocamos y pinchamos y aparece don fulano de tal, dando unas clases magistrales que tú te horrorizas. Pero, hermano, venga aquí a esta palabra. Venga aquí. Dios nos está dando un privilegio grande hoy. Venga aquí a esta palabra y vea si eso tiene que ver con esto. Porque están sacando al anticristo del contexto bíblico. Están sacando a los anticristos del contexto bíblico. Están sacando al espíritu del anticristo para un momento en la historia. No se dan cuenta que es desde el mismo comienzo, como repetimos. Ahora, dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Es un peligro muy latente. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que fue dada la semilla. Eso no se puede, lo vamos a enfatizar y lo vamos a enfatizar porque tiene que calar en nuestra mente para que podamos estar, que nos iniciemos en el razonamiento correcto de la palabra. Aunque nos tome tiempo quizás poderlo interiorizar, no importa, pero hay un momento en el que tenemos que darle seriedad y prestar la atención debida a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y estar dejando que tanta gente nos estén embotando la cabeza de tantas cosas, nos vamos otra vez a la Biblia. Miren. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos?
Los postreros tiempos son los postreros días que comenzaron ¿cuándo? Desde el tiempo apostólico. Estamos en esos postreros días. Dice, escuchando a espíritus engañadores. Espíritus. Que hay manifestaciones espirituales. Ustedes recuerdan la palabra del Señor cuando Él dijo, habló, dice, y se levantarán en aquel día y me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos señales. Señor, en tu nombre. ¿Y qué le dijo el Señor? O sea que hay que tener los ojos bien abiertos para tú ver un cojo caminar. Y ya eso tú crees que fue Dios quien obró. Acuérdense de la serpiente de aquellos sacerdotes en Egipto. Hicieron la misma señal que Moisés a un punto que ya no pudieron, pero sí engañaron. Si Moisés se queda impresionado y duda, y Moisés dice, ay Señor, pero si eso es lo mismo que tú, ¿cuál es el problema aquí que yo tengo que estar aquí fajándome con esta gente? Porque Moisés siguió obedeciendo a Dios. Él permaneció. El evangelio es permanencia. Hasta que llegó un momento en que los sacerdotes egipcios no pudieron hacer nunca más. Y Dios logró el propósito de liberar a la nación de Israel. Hay un momento en que el mundo no podrá hacer, ni el espíritu engañador podrá hacer lo que por evidencia de la luz del Dios soberano hará en tu vida y en la mía. Ahora ese momento ha sucedido ya en la historia, pero ese momento clima maravilloso está por venir y yo lo creo. Va a llegar el momento que todas las religiones falsas, que todo el proyecto globalista, que todo el proyecto de la élite, que todo el proyecto de tecnología, de economía, de todo ese esfuerzo, sacrificio y millones de personas que han muerto por causa de esas ambiciones demoníacas, quedará demostrado ante el mundo que Dios, el evangelio, que Jesucristo y su gracia fue lo mejor que le pasó al mundo. Y nosotros nos iremos con él no avergonzados, como dice el cuidado, no sea que el día de su aparición huyamos de él avergonzadamente. Ya la vergüenza para huir de él se fue. Porque nosotros encontramos en él el camino, la gracia, ya Satanás, déjate de chantajear, porque es lo que hacen los políticos. Advertigo ficticiamente, no. Ahora va para senador de los Estados Unidos. Todo el mundo le vamos al voto, pero hay un buitre que le dice, oye, tú no vas a llegar allí si tú no tienes tanto dinero. Yo te voy a dar el dinero para que tú hagas publicidad, pero acuérdate cuando estés allí que tú y yo vamos a volver a conversar otra vez. Esa es la corrupción, eso es lo que está viviendo el mundo hoy. Desgraciadamente los sistemas que son corruptos los conocemos, pero los que hasta ahora habían funcionado bastante bien, ya es increíble la corrupción y la pudredumbre que hay. Y por eso estamos mirando que se está desmoronando el mundo, por esa corrupción, por ese pecado. Bueno, pues en muchas iglesias así también, en muchas congregaciones, que existe esa manipulación, ese equipo élite dentro de las congregaciones, que es increíble. ¿Por qué? Porque se fueron del camino, se fueron de la palabra. Así que, hermanos, como decía el apóstol Pablo, retomando el pasaje, hay que tener cuidado con los espíritus engañadores. Y mire qué frase dice Pablo ahí. Y doctrinas de demonios. Negarle a Cristo su divinidad, como hacen los testigos de Jehová, es una doctrina de demonios. Hay muchas doctrinas que son doctrinas de demonios, pero se predican. Tú hablas con un señor de eso y ellos son más cristianos que todo el mundo. Sin embargo, cuando tú ves lo que creen, está completamente opuesto a lo que la palabra del Señor enseña. Dice, doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué quiere decir cauterizada? Que está quemada, que perdió la sensibilidad, que hay callosidad. Por ejemplo, Rachel, mi hija, ya sus dedos, ella le da la guitarra y Eduardo sabe que Eduardo es guitarrista también, llega un momento en que te tiene que cauterizar la sensibilidad de los dedos, porque es tanto lo que tienes que darle a la cuerda que llega un momento en que si yo lo hago me duele, pero ya tiene que. Entonces esas personas han desafiado tanto a Dios
y han ido tanto en contra de Dios que su conciencia ya no reacciona. ¿Ves? Y dice aquí Pablo que teniendo cauterizada la conciencia, que es el tribunal donde tú puedes establecer el bien y el mal. Ya perdieron esa capacidad. Ya van desbaratándose hacia el piso y como su conciencia está cauterizada, creen que están haciendo bien. Es cosa terrible, ¿verdad? Es cosa angustiosa para ellos. Dice, prohibirán casarse. Ustedes saben quién es prohibir, en verdad, casarse. Hay una iglesia por ahí que prohíbe casar a la gente, a los pastores, a los sacerdotes. Mandarán a abstenerse de los alimentos que Dios creó. Hay otros que te dicen, no comas esto, no comas lo otro. Lo vemos por ahí. Eso no es moderno. Mire desde cuándo. Dice que Dios creó para que con acción de gracias partiesen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse si no se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hermano, lo mismo sea, ¿cómo se llama? Boniato que un carnero, que un churrasco. Y todos decimos amén. Entonces, hermano, debemos tener en claro eso, que hay personas que no tienen ya su conciencia y están atrás de un púlpito y su conciencia está cauterizada. Hermano, así es. Cuando tú ves que la doctrina no está clara, ora para que tu conciencia tampoco no sea cauterizada. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese hombre anticristo, ese hombre de pecado? Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 4. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Mira que dice ahí, respecto a la venida, si está hablando del día de su segunda venida, escuchen. ¿Está hablando ahí de la segunda venida o está hablando del arrebatamiento? ¿De qué está hablando ahí? Una preguntita tramposa, ¿no? Una trampita ahí. Es decir que la segunda venida, ¿qué cosa es? Un aplauso para Juniel ahí, caballero, que está arriba la bola ahí. Así, muy bien. Es decir que, amén. Sí, entonces, dice, y nuestra reunión, os rogamos, hermanos. Cada palabra tiene os rogamos, un ruego. Se lo suplico, por favor. Si tengo que arrodillarme, me arrodillo. Si tengo que hacer lo que sea, se lo ruego. Por el amor. Yo le hago ruego a una persona cuando la amo. A un enemigo tú no le dices, te ruego que... No, a un enemigo tú si le puedes ir arriba, le salta como un... Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Porque la conciencia y el pensamiento están conectados, están dentro del mismo sistema que hace que tú seas autónomo y hace que tú puedas tener un uso correcto en el ejercicio de tu libre voluntad. Dice que no te dejes mover fácilmente, ni os conturbéis, ni te turbes, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Exactamente. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Repite, Johnny. ¿En cuál sentido? En el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie se engaña de ninguna manera, porque van a haber muchas maneras en las que el diablo intentará distraernos primero y desviarnos después. Si el diablo no logra captar nuestra atención, está perdido. Pero si él logra captar nuestra atención, si yo tengo interés en algo o en alguien, yo primero que tengo que hacer, captar la atención. Capto la atención y después que capto la atención y no nos damos cuenta de que esa es una artimaña de Satanás, que captar nuestra atención con palabras lindas, con supuestos testimonios, porque también dice otra frase de Pablo, son milagros engañosos. Nadie os engaña de ninguna manera porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Señor. Muy bien. ¿Está hablando de qué? De la segunda venida. De que esa segunda venida de Jesucristo está cerca. Dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. No lo hace de una manera clara.
se esconde detrás de un mensaje que parece que es de Dios, pero que es contra Dios. Entonces, es tan grave el asunto y estamos tan vulnerables por no estudiar la palabra que podemos ser fácilmente engañados. Por eso, cuando ustedes oigan a alguien predicar, siempre miren, no importa quién sea, no importa que tenga 50 años predicando el evangelio, no importa que haga así y le aparezca un bombillo alumbrado aquí, eso lo hacen los magos. No nos dejemos impresionar por eso. Vamos a ver qué es lo que tiene aquí. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y no te dejes mover. No te dejes mover. ¿Cuánto dolor sentía Pablo por los que fueron movidos? ¿Cuánto dolor hay en nuestro corazón hoy al pensar? Hermanos que estuvieron sentados en iglesias evangélicas y hoy están en 20 sitios que están equivocados, ¿verdad? Que dejaron la luz para meterse dentro de las tinieblas. Inclusive estuvieron en las congregaciones, muchos de ellos, y nunca se les encendió un bombillo. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron prestando seriedad y atención a la palabra de Dios. Vamos a ir terminando con esto porque evidentemente el tiempo siempre nos reduce la capacidad para entendernos más. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3. Y ya cuando leamos este versículo terminamos. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién nos dio vida? Jesucristo. Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste, ¿cuándo? En otro tiempo. Quiere decir que hay un antes y hay un después. Si no ha habido un antes y un después, todavía estamos en el antes. ¿Entiendes? Estamos todavía perdidos Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, siguiendo la misma manera en la que el mundo funciona a través de su cultura, a través de sus tecnologías, a través de su psicología, a través de su religión, inclusive. Porque si ni siquiera la educación cristiana es suficiente, imagínate tú la psicología del mundo. No, nos hace salvo, ¿qué cosa? Nos pasa de lo que éramos, de lo que somos. El paso es el nuevo nacimiento, el paso es el arrepentimiento, el paso es el dolor por haber hecho lo que Dios no le agrada. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de ¿quién? De la potestad del aire. ¿Quién es? Príncipe de la potestad del aire es Satanás. Se le llama príncipe. Él tiene autoridad, tiene autonomía que le fue dada por ¿quién? Vamos a rectificar eso. ¿Quién le dio a Satanás los reinos de este mundo? El hombre, Adán, muy bien. Cuando el Señor fue llevado por Satanás allí al pináculo del templo, ¿qué le dijo Satanás? Satanás es atrevido a Cristo. No, porque aquí yo te voy a dar todos estos reinos que a mí me fueron dados si tú te postras y me adoras a mí. ¿Qué clase canalla? No hay un adjetivo que pueda abarcar la inmensidad de esa falta de respeto de Satanás a Cristo. ¿Y tú crees que él la va a tener contigo? Satanás te va a decir lo mismo, te va a hacer los mismos ofrecimientos. Te voy a dar los reinos de este mundo. Si hay quienes que por $100 venden su alma a Satanás, hay quienes que por una carrerita que dura 5 o 6 años de fama le venden el alma al diablo. Hay quienes que por 2 o 3 raticos de placer sexual le venden el alma al diablo. Hay quienes que por la bobería e insignificancia más grande del mundo le regalan el alma a Satanás. Pero esos eran quienes, los que estaban en el otro tiempo. Pero nosotros hemos venido a Cristo y le decimos, oye, ni por las riquezas, ni por los reinos, ni por nada de este mundo. Yo acepto tu ofrecimiento, Satanás, porque yo le entregué mi corazón y mi voluntad a Cristo, quien es el Rey de Reyes, quien es el Señor de Señores, y manteniéndonos ahí, como sea. Podemos decir amén, hermano. Así que podemos corregir nuestros errores, podemos decir amén también, hermano. No nos sintamos con pena en esta mañana, ni con vergüenza, porque cuando fuimos a Él, Él nos quitó toda nuestra vergüenza,
inclusive nuestros deseos carnales, aun cuando sean sucios, Él los limpia. Y Él nos lleva a un punto en el que podamos decir, no, ya hay sensibilidad, ya la conciencia no va a llegar al punto de ser cauterizada, porque viendo la gloria de Dios y viendo que la Biblia y viendo que la palabra del Señor es tan clara, tengo que ser demasiado bruto para yo seguir en la oscuridad. Es como el que vivía en el monte allá, oye, te vas a poner carriente. No, yo sigo natural. Yo prefiero la chismosa y prefiero a las 8 de la... Y la yegüita, yo no quiero un crown, como tiene Eduardo ahora, ¿verdad? Así que dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos, como dice, qué linda esta palabra de Pablo, vivimos nosotros. Él no estaba... Yo no soy el bárbaro aquí. Pablo decía, los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Porque déjeme decirle que el que está ahí es hijo de ira. ¿Tú sabes lo que quiere decir hijo de ira? Que te puede coger la corriente en cualquier momento. Y cuando Dios actúa en ira con una persona, no lo salva ni el médico chino. Así que es mejor estar al lado de acá que al lado de allá. Amén. Y dice aquí, lo mismo, hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Satanás, vuestros sentidos, engañó a Eva, gracias, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué son los sentidos? Lo que oímos, lo que vemos, todo lo que disfrutamos en el mundo material. Algunas veces el diablo usa todo eso, toca toda esa sensibilidad para ver si nos desvía. Por eso Pablo tenía ese temor, porque Satanás engañó a Eva usando los sentidos. Dice, y miró Eva que la fruta era buena para comer. Cuando la probó era sabrosa. Y se embarcó ella y el embarque ha llegado hasta hoy. Gracias a Dios por Jesucristo. Dice que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, ¿qué es predicar a otro Jesús? Enseñar lo que no enseñó, aunque usa el nombre de Jesús. Pero está diciendo cosas de Jesús para su beneficio propio. Usan palabras lisonjeras. ¿Sabe lo que es una palabra lisonjera? Cuando una persona va donde usted dice, oye jefe, porque él quiere, usando esas palabras lisonjeras, que el jefe le dé chance, que el jefe le deje pasar las cosas mal hechas. Eso allá en Cuba y en Pinar del Río tiene otros nombres, chupa, ¿cómo se llama? Entonces así sucesivamente hay muchos nombres feos que se le da a eso, que son palabras lisonjeras para obtener un beneficio personal en detrimento de otra persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Reprender a Satanás. Somos hijos de la pureza, somos hijos de la luz. Entonces, tratemos de comportarnos lo mejor posible. Podemos decir amén, ¿verdad, hermano? Dice para terminar, porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En el sentido negativo está hablando ahí. No puedes aceptar otro evangelio porque hiciste bien en aceptar el correcto. No puedes aceptar otro espíritu porque aceptaste bien en el que recibiste. Y no puedes aceptar a otro Cristo que el que tú recibiste cuando nosotros le predicamos. Es lo que quiere decir esa expresión. Así que en esta mañana, hermanos, para culminar, hemos escuchado el mensaje de Cristo. Hemos recibido el Espíritu que ha hablado a nuestra alma, que proviene del Espíritu Santo. Hemos aceptado el Evangelio de Jesucristo. Que esta sea nuestra experiencia y que no haya nada en el mundo que nos distraiga. Que no haya nada en el mundo que nos desvíe de esta palabra, de este ser, de este Dios tan lleno de amor, tan lleno de misericordia.
Así que, hermano, estas son palabras que nos fortalecen, nos capacitan, nos preparan para enfrentar nuestra vida diaria, nuestra vida común. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, nosotros vamos a estar seguros y confiados en Cristo. Depende de que nosotros nos mantengamos en fidelidad, porque de Cristo, en Cristo, estamos seguros. Que Dios les bendiga.